¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Daniel Gambarte. Soy descodificador biológico, suena medio raro la palabra. Trabajo en el terreno de la psicobiología de todos los seres vivientes. Hoy vamos a hablar sobre cómo desprogramar una enfermedad, qué es la enfermedad, para qué sirve la enfermedad, de dónde viene la enfermedad, dónde nace la enfermedad. Cualquier nombre, cualquier etiqueta relacionado con una enfermedad, para nuestro cerebro es pura apariencia. Es decir, el que dispara todas las enfermedades es nuestro cerebro. Y hoy lo vamos a explicar científicamente cómo funciona esto de la forma más sencilla que podamos, obviamente para que pueda llegar a ustedes de la mejor forma posible. Hasta el día de hoy sigo atendiendo consultas, doy talleres, doy seminarios, viajamos, hacemos las conferencias, difundimos lo que es esta metodología y cada vez tenemos más gentes en las conferencias, como hoy por ejemplo, y cada vez tenemos más gente en los talleres. Esto es totalmente revolucionario porque se trata de un nuevo punto de vista sobre las enfermedades. No solamente eso, sino que más allá de que es un tema muy interesante, es útil, obviamente, para poder desprogramar y descodificar aquel conflicto que tenemos a nivel inconsciente y que produce el síntoma y que produce la enfermedad. Vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo funciona esto. La descodificación biológica de las enfermedades. Bueno, ¿qué significa descodificar? La misma palabra lo dice. Hay un código biológico que está a nivel inconsciente. Un programa. ¿Qué hacemos nosotros con esos códigos biológicos? Los descodificamos. Encontramos cuál es el código que está instalado como si fuera en una supercomputadora, que es nuestro cerebro, que en algún momento de la vida se codificó, en algún momento de la vida se instaló como en una computadora, como en un ordenador, y ese es el descodificar un programa. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Gracias al Dr. Hammer, quien fue el que hizo este asombroso descubrimiento, hoy la humanidad está transitando por un nuevo estado de conciencia. Un nuevo estado de conciencia en donde ya se está perdiendo miedo a las enfermedades, que es el gran mal, si podríamos decir esa palabra, el gran mal de hoy en la humanidad. Es lo que interpretamos de la enfermedad y lo que nos hacen creer de la enfermedad. Ese es el gran descubrimiento del Dr. Hammer. Y se lo puede ver claramente en un escáner cerebral. Claro que para esa época, haber hecho ese descubrimiento, obviamente le costó. Corrió peligro su vida, porque al descubrir estas 5 leyes biológicas daba un salto cuántico para la humanidad y obviamente dentro de esas 5 leyes biológicas solamente una iba a poner en peligro a un sistema, que es precisamente la 4ª ley, que es el sistema ontogenético de los microbios, el órgano de supervivencia de la especie, el que se encarga precisamente de optimizar la función en caso que haya un conflicto emocional relacionado con ese tipo de emoción que el cerebro perfectamente ya conoce. Entonces, fíjense ustedes cómo un conflicto preciso relacionado con una pérdida irreparable de un hijo, cuando la persona, cuando el individuo, cuando el Dr. Hammer resuelve el conflicto, ahí recién aparece el síntoma, el síndrome. Recién aparece cuando se relaja de ese conflicto porque, lógico, su hijo muere después de 6 meses internado en el hospital. Con una enfermedad en los testículos a una cierta edad, él no comprende qué es lo que pasa, pero comienza a darse cuenta, ya que él tenía la posibilidad, por supuesto, de poder llevar a cabo todo ese trabajo porque tenía todo el apoyo médico en ese momento, salvo que después obviamente se le va a volver en contra en esa época, en ese momento, pero él logra a través de los más de 40.000 casos que él puede desarrollar con los pacientes que tenían el mismo síntoma, con los pacientes que tenían el mismo cáncer de testículos o las mujeres que tenían cáncer de ovarios o de mamas, él comprendió precisamente e hizo esta relación. Todos, absolutamente todos los 40.000 casos, todos presentaban un conflicto de pérdida irreparable con un hijo, o como si fuera un hijo, que para el cerebro es exactamente lo mismo, porque nuestro cerebro está programado funcionalmente en unidad. Y ahora vamos a ver también cómo funciona esto. Entonces, obviamente en esa época el círculo concéntrico que aparecía en el escáner cerebral, que se veía claramente, era
de alguna manera por la medicina científica oficial, catalogado como un defecto del lente de Siemens. Tan sencillamente Hammer lo demuestra, a través de un simple análisis. Se asocia con la empresa Siemens para poder demostrar científicamente que ese foco que aparece en el escáner cerebral, en la tomografía computada sin líquido de contraste, ese foco que aparece de neuronas modificado es un foco que está ahí en una zona específica del cerebro, neutralizado por un conflicto, por un estrés, y que todavía está produciendo ondas electromagnéticas desde ese foco. Él descubre que ese conflicto tiene que reunir varias características para que pueda el cerebro mandar una tumoración o proliferar células dentro de nuestro cuerpo. Él descubre que el conflicto es vivido a contrapié, es inesperado, es vivido en soledad, uno solo con el conflicto, es decir, nadie puede llegar a esa emoción salvo uno se encuentra solo con el conflicto, por más que tenga gente a su alrededor, gente que te ama, que te quiere, que te comprende, que dialoga, que charla con vos, pero solamente uno sabe lo que vive en ese momento y lo que experimenta cuando vive este tipo de conflictos inesperados, que puede ser por una separación afectiva, una gran ofensa, un despido inesperado, una traición, la muerte de un familiar, un diagnóstico médico fatal o un estado de desesperación por lo económico, que es lo más común. Entonces, cuando una persona vive este tipo de conflictos, que reúne esas características, conflicto inesperado, vivido en soledad, en aislamiento, uno se aísla a uno mismo, por más que esté con el entorno físicamente, uno se aísla. Es vivido en aislamiento, no expresado fundamentalmente, no verbalizado, uno no puede expresar lo que sucede en ese momento, se lo guarda para sí mismo, no encuentra respuestas psicológicas en ese momento, de eso que no espera. Por lo tanto, no encuentran una solución con su cuerpo ni tampoco encuentran una solución con su mente, razón por la cual su cerebro va a encontrar la solución a ese conflicto. Y es el que va a disparar más tarde la enfermedad cuando la persona paradójicamente resuelva el conflicto. Señora, lamentablemente le voy a informar que usted tiene un cáncer de mama izquierdo. ¡Pum! Pico de estrés, shock emocional. Obviamente el médico sigue hablando y es cine mudo, porque ya está el shock. Ya no lo escuchamos, Nos quiere explicar la situación, pero nosotros ya no lo escuchamos. Ese es el shock. ¿Se dan cuenta? Ahí está el shock, el trauma. Ahí es donde el cerebro dice, a partir de este momento corres peligro. ¿Por qué? Porque vas camino al agotamiento físico y psíquico, que es exactamente lo mismo, no hay diferencia para el cerebro, y vas camino a la distracción. Cruzas la calle, te atropella un camión, te atropella un auto, porque estás con el trauma. De las 24 horas, 23 vas a estar pensando en el conflicto. Entonces el cerebro lo sabe, se anticipa a los hechos, y como nuestro cerebro es totalmente atemporal, se adelanta a los hechos y ya sabe que esa persona va camino al agotamiento psíquico y por ende físico. Por eso no ve la hora de que la persona se relaje para voltearla a la cama, porque ha hecho un gran estrés con el diagnóstico médico. Nunca le había pasado eso, nunca le habían dicho que corría peligro de muerte. Obviamente, para esta madre lo primero que se le va a cruzar son sus hijos. Pero ¿qué pasa si no lo vive en términos de nido? Y sencillamente ella lo que se le cruza por la cabeza es la sensación, la vivencia, por supuesto. Se van a quedar solos, les va a faltar su madre. Ya el conflicto cambia, ya no es un conflicto de nido. Ya es una emoción conocida también por el cerebro, pero va a ser un conflicto de carencia, otro conflicto biológico de los pocos que hay. Tenés que buscar durante el embarazo qué conflicto has vivido en relación con un desmoronamiento de la existencia, con tu madre, con la madre o la madre simbólica, o con agua o con líquidos. Bueno, de por sí yo tenía la panza crecía por demás porque tenía exceso de líquido también en la panza, tenía una panza así, y el bebé era re chiquitito también, no sé, o sea, me lo descubrieron ya prácticamente tarde a eso, porque a los días yo después rompí bolsa y... ¿Por qué tenías exceso de líquido? El líquido de la madre. ¿Qué conflicto vivía con tu mamá? No, con mi mamá no. ¿Con quién? Capaz que con mi pareja. La madre. No me quería. ¿Eh? La madre de él no me quería. Bueno. La atresia de esófago. O sea, nació Eso. claro, ¿Con? con esto dividido. Dividido. Bueno. Claro, no estaba terminado.
Te lo digo delante de todos, ¿sí? Sin hacer juicio, por supuesto, sin echar culpas a nadie. Esto no hay ni víctima ni culpable, ¿no? ¿No tragabas a quién a la misma vez? Los niños bebés, que no sabemos por qué defecan tan fuerte, y es por eso, es porque están llamándole la atención a su madre, porque están viviendo un conflicto emocional a través de la madre, porque están conectados inconscientemente con la madre, y la madre está viviendo justo un conflicto emocional y el niño siente que la madre lo abandona. Entonces el niño emplea esos recursos inconscientes para defecar fuerte para que lo pueda encontrar, lo pueda ubicar, y también si engorda para que la madre lo vea. También sirve para otra cosa el sobrepeso o la gordura. Sirve también para impresionar al atacante. Entonces, cuando una persona que es grande, gorda, así por la vez que viene, tiene un cierto respeto. ¿Uno lo respeta o no? Yo siento ese respeto cuando viene una persona con sobrepeso. Bueno, es lo que quiere lograr inconscientemente. Un gato, cuando se encuentra con un perro, entonces el perro y el gato está acorralado, no sabe, no puede hacer nada. ¿Qué hace su cerebro? Lo agranda. Cuando lo agranda al gato, el perro lo mira, lo observa, y toda cosa que se agranda es peligroso para cualquier animal. Entonces el perro se queda en el molde, el gato salva la vida, y eso le salvó la vida. Nuestro cerebro hace lo mismo con nosotros, nada más que lo hace con las grasas. Y si nos manda grasas a determinadas partes del cuerpo, hay que ver que esas partes del cuerpo son simbológicas también. Si nos manda grasa, muchas grasas en las caderas, es porque estamos viviendo un conflicto de desvalorización sexual femenino. Y nos manda a proteger las caderas, que es la parte simbológica de la mujer y la parte femenina. ¿Cómo explicas las enfermedades hereditarias? O sea, lo que se hereda, la genética. Bueno, ahí hay una gran trampa. Porque cuando a nosotros nos dicen, Señor, su enfermedad es genética, no podemos resolver ningún conflicto. Porque ya es de genética, ya está listo, no podemos. Lo que viaja en los genes no es la enfermedad, no tiene ningún sentido. Lo que viaja en los genes son los conflictos no resueltos de nuestros padres, de nuestros ancestros, que no ha tenido una solución. Por eso el gen no es la causa de la enfermedad, sino que es la consecuencia. Se muta el gen en base al conflicto, como se mutan los microbios y se mutan los nuevos virus en base al nuevo conflicto.